Pedro escribe esto: pero también surgieron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, incluso negando al Maestro, negando a Jesús, que los compró, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Y muchos seguirán sus sensualidades, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia los explotarán. ¿Con qué tipo de palabras? Falsas. Su condenación desde hace mucho tiempo no está ociosa y su destrucción no se duerme. Dios está diciendo, oye, yo me voy a encargar de estos falsos maestros, no van a salirse con la suya. Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad tenebrosa, para ser reservados hasta el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia junto con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los herejes. Si al convertir, este es su tercer ejemplo, está hablando de juicio, si al convertir las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, los condenó a destrucción, poniéndolos como ejemplo de lo que le va a suceder a los herejes. Y si libró al justo Lot, profundamente afligido por la conducta sensual de los malvados, porque ese hombre justo, viviendo entre ellos en Sodoma y Gomorra, día tras día sentía tormento en su alma justa por las obras ilegales que veía y oía. Pero me encanta el versículo 9. Entonces el Señor sabe, todos digan el Señor sabe, librar de las pruebas a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Especialmente a aquellos que se entregan, regresa a los falsos maestros, a la lujuria de pasiones impuras y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. No tiemblan al blasfemar de los seres gloriosos, mientras que los ángeles, aunque mayores en fuerza y poder, no pronunciaron juicio blasfemo contra ellos delante del Señor. Pero estos, como criaturas irracionales, los está llamando animales y bestias. Pedro no tiene paciencia con los falsos maestros. Nacidos para ser atrapados y destruidos, blasfemando de cosas que ignoran, también serán destruidos en su propia destrucción, sufriendo el mal como pago de su injusticia. Consideren placer el entregarse a la orgía en pleno día. No esconden que son falsos maestros. Son manchas y defectos entregándose a sus engaños mientras banquetean con ustedes. Y terminamos aquí. Tienen los ojos llenos de adulterio, insaciables para el pecado. Seducen a las almas inestables. Tienen el corazón entrenado en la avaricia. ¡Hijos malditos! Creo que es un buen punto para detenernos ahí, hijos malditos. Vamos a intentar llegar al resto del capítulo, pero como pueden ver, Pedro usa un lenguaje fuerte cuando se trata de asegurarse de que entendamos que los falsos maestros son un problema que debe enfrentarse. Y como iglesia tenemos que conocer la Biblia, tenemos que saber qué es verdad y qué es falso. Y Pedro nos va a dar el plano para reconocer sus características y también cómo responder a los falsos maestros. Así que si tomas notas, quiero hablar desde este título. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿La sabemos? Oremos y pidamos al Espíritu Santo que bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Jesús, te agradezco. Gracias por estar en este lugar. Espíritu Santo, te pido que hables, que tu palabra que nunca vuelve vacía, hable a tu iglesia esta mañana. Más que un hombre con un micrófono, te pido, Espíritu Santo, que hables con fuerza, claridad, sanes, animes, persuadas. Dios, que seguirte es el mayor gozo de nuestra vida. Y oro por cualquiera aquí hoy que te necesite, Jesús, que al final de nuestro servicio, cuando demos la oportunidad de recibir el Evangelio, la verdad de que moriste por nosotros, resucitaste y estás vivo hoy y quitaste nuestros pecados, puedan tomar la mejor decisión de su vida. Que te encuentren, Jesús, que encuentren libertad, paz y perdón de sus pecados. Espíritu Santo, toma control, quédate con nosotros. Oremos esto en tu nombre, amén y amén. Una vez más, iglesia, todos dicen, si amas a Jesús, vamos, Él es digno, vamos a alabarle una vez más antes de seguir. No sé si conoces este programa, pero ¿alguna vez has visto Pawn Stars? Pawn Stars, sí. Si mi esposa y yo estamos en el sofá y eso aparece en la tele, nuestro día se arruina. Cancelamos los planes, vamos a ver 50,000 episodios de Pawn Stars. Me encanta la premisa, me encanta el concepto del programa. Y si no estás familiarizado con él, búscalo en YouTube. Te vas a perder en YouTube como por 3 horas de tu vida, pero creo que va a valer la pena. Me encanta el programa porque la gente entra a esta casa de empeño creyendo que todo lo que tienen vale millones de dólares.
Entonces traen un reloj, puede ser una firma deportiva de un atleta famoso, puede ser un artefacto histórico, y cada vez, sin excepción, van con el dueño Rick y dicen, oye, esto es tal cosa, ¿qué tal $5,000, $10,000? Y Rick sin falta en cada episodio responde, déjame verificarlo, conozco a alguien, conozco a la persona, él tiene a alguien para todo. Entonces trae a un experto y ese experto llega a revisar lo que llevaron a la tienda. ¿Por qué? Porque algunas falsificaciones son tan convincentes que la persona promedio no puede notar la diferencia. El reloj parece real, la firma parece real, el artefacto parece real, pero las apariencias pueden engañar. Por eso traen a un experto, a alguien que sabe exactamente qué buscar. Y el experto desmonta el reloj y observa el mecanismo interno. Examina la tinta de una firma, revisa detalles mínimos que nadie más nota. Porque el problema con las falsificaciones es que no parecen falsificaciones. Nadie compra un reloj falso porque parece falso. Nadie compra una bolsa falsa porque parece falsa. Las falsificaciones funcionan porque parecen auténticas. Y Pedro nos está diciendo que lo mismo ocurre en lo espiritual. Iglesia, escúchenme, los falsos maestros no se presentan como falsos maestros. No entran a la iglesia diciendo, hola, soy un falso maestro, cuidado. No entran diciendo, buenos días, vengo a destruir tu fe. No, hablan a través de Instagram, YouTube, TikTok, política. Hay falsos maestros que hacen mucho ruido en nuestra vida. Escúchame, ellos conocen la Escritura, conocen la Biblia, atraen multitudes, parecen exitosos, pero Pedro quiere saber si, como expertos, la iglesia puede distinguir entre la fe real y la fe falsa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes realmente en tu conocimiento de la palabra de Dios, en tu caminar con Jesús, en la autenticidad de tu relación con Dios? Porque si no, tenemos influencias de teología, voces de prosperidad, cristianismo de autoayuda, cristianismo progresista, que pueden confundirnos y alejarnos del verdadero Jesús. Pedro está predicando un mensaje fuerte porque importa y debería importarnos. Porque, míralo así, si te equivocas con un reloj, pierdes dinero. Si te equivocas con una tarjeta de béisbol, pierdes una inversión. Pero cuando alguien representa mal a Dios, el cielo y el infierno están en juego. ¿Sabes lo que está en juego, iglesia? Entendemos que esto no es un juego, que si creemos mentiras, el futuro sigue siendo real. Y lo que quiero decir es esto. Un evangelio falso puede llevar a personas reales a un infierno real. Solo porque sea mentira no significa que las consecuencias no sean verdad. Y tenemos que tener cuidado porque hay mucho en juego. No estamos hablando de dinero, no hablamos de comunidad, estamos hablando de almas. Y hay falsos maestros predicando algo que, si lo crees, es mentira. Pero si no conoces la verdad, la destrucción es real. Si no tenemos cuidado. Pero, ¿cómo se combate lo falso? Se pone frente a la verdad y se prueba, ¿esto es mentira o es verdad? Y abro mi Biblia y el Evangelio me dice que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. No hay nada que yo pueda hacer para que Jesús me ame más. No, Jesús me amó tanto que bajó del cielo a la tierra, fue a la cruz, tomó tu pecado y el mío, porque la ira de Dios venía sobre nosotros y no había nada que pudiéramos hacer, y murió por mí, resucitó, y ahora podemos levantar nuestras manos y adorarlo y alabarlo. Ese es el verdadero evangelio, ese es el que lleva a la vida. No es haz lo que quieras y Dios te perdonará. No, es tengo que apartarme del pecado porque si no, camino hacia la destrucción. La verdadera libertad se encuentra en un verdadero Jesús y en una verdadera resurrección. Y ten cuidado con los falsos evangelios. Un evangelio falso puede enviar a alguien a un infierno real. Por eso el lenguaje de Pedro es tan fuerte, no se anda con rodeos. Estas son sus últimas palabras. Hemos estado hablando de esto ya por varias semanas. Son sus palabras finales antes de morir. Él sabe que morirá. Es como si dijera, con el último aliento que tengo, no te voy a advertir sobre Roma. No te voy a advertir sobre la cultura. No te voy a seguir advirtiendo sobre persecución. Con mi último aliento, con mis manos ya muriendo, tengo que advertirte sobre los falsos maestros. ¿Por qué? Porque si no conocemos la verdad, la iglesia se va a destruir a sí misma. La iglesia se va a convertir en su propio enemigo desde adentro. La iglesia es la esperanza del mundo. Es un hospital para los quebrantados, un lugar donde los pecadores encuentran vida, donde tú y yo encontramos familia y todo lo que Dios permitió es lo mejor que ha pasado en la historia porque
es el plan de Dios, pero puede ser destruida si no atendemos las advertencias de Pedro. No toda voz, iglesia, que suena espiritual te está llevando a Dios. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué estás viendo en tu teléfono? ¿Qué captura tu atención? Ellos conocen la Biblia, ellos saben decir, oh, citaron un versículo, wow, increíble. Pero ¿sabes qué significa eso? ¿Sabes que podrías estar siendo persuadido a creer algo que es anti Dios? Porque si la voz que escuchas es incorrecta, la dirección de tu vida va a ser incorrecta y quizá ni siquiera estás siendo transformado por Jesús. Así que su mensaje es simple, cuidado. Cuidado con cualquiera que haga que seguir a Jesús sea más fácil de lo que Jesús lo hizo. Ten cuidado, iglesia. Dios es bueno. No hay nadie como nuestro Jesús. Pero ser cristiano no es una vida llena de mariposas y arcoíris. Es difícil, hay pruebas, hay sufrimiento. A veces tienes que esperar en Dios. Y el evangelio equivocado te dirá que Dios existe para cumplir tus sueños. Ese es el evangelio de Disney. Ese no es el evangelio de Cristo. Disney te vende boletos para que estés en el lugar más feliz del mundo, pero Dios dice, ven a mí, todos los que están cansados, y yo te daré descanso para tu alma, te daré paz con Dios, tus pecados pueden ser perdonados. Y tal vez tus sueños se cumplan, pero primero hay que quitar el pecado de tu vida. Así que ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con quién hace que el pecado suene seguro. Iglesia, creo que hay una palabra de advertencia para nosotros. Una mentira creída puede arruinar tu vida. Todos nosotros, yo incluido como pastor, estamos a una mentira de arruinarlo todo. Una mentira, créelo, destruye tu matrimonio. Una mentira, créelo, arruina generaciones de tu familia. Una mentira, solo una, es solo una. Pero Pedro lo repite, dice, hey, escúchenme, hay mucho en juego aquí. Escúchenme, cada gran caída en la Escritura comenzó con una mentira. Eva creyó en una mentira. David creyó una mentira. Judas creyó una mentira. Pedro creyó una mentira. Una mentira, un compromiso, una distorsión, un paso hacia la destrucción. Así que la pregunta que todos tenemos que enfrentar hoy es, ¿sabemos cuál es la diferencia? ¿Sabemos de verdad lo que estamos escuchando es de Dios o es falso? Y por eso necesitamos la Escritura. Porque Pedro nos va a mostrar las características de estas personas para que podamos escucharlas, verlas y alejarnos. Y asegurarnos de seguir al único Jesús verdadero, al único Evangelio verdadero. Y nos va a enseñar cómo responder cuando la falsa enseñanza empieza a volverse más fuerte. Así que retomemos los primeros 3 versículos. Mira lo que dice Pedro. Pero también surgieron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, incluso negando al maestro que los compró, trayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Y muchos seguirán su sensualidad. Por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia los explotarán con palabras falsas. Su condenación desde hace mucho tiempo no está ociosa y su destrucción no se duerme. Por cuestión de tiempo voy a repasarlo rápido, lo van a tener en pantalla para que puedan tomar notas y espero que estén tomándolas para que esto se quede en su mente y en su vida. Nos va a dar 4 características de lo que debemos buscar en un falso maestro y la primera es esta, son persistentes. Son persistentes. Él dice, pero también surgieron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre ustedes falsos maestros. Nota esto, no dice fuera de ustedes, sino entre ustedes, en la iglesia, no solo en nuestro edificio, sino en la iglesia alrededor del mundo. Siempre han estado ahí. Israel los tuvo. Jesús tuvo que lidiar con ellos. La iglesia primitiva los tuvo. Nosotros los tenemos. Y escúchenme, Jesús nos advierte que antes de que Él regrese para salvarnos y llevarnos a la gloria, esto va a empeorar. Por eso dice en Mateo 24, mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos. Y Él responde, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del final del siglo? ¿Qué pregunta? Y Jesús no responde, les voy a dar fechas, lugares. No, Él dice, cuidado. Están haciendo la pregunta equivocada. Cuidado, que nadie los engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esa es la segunda característica, son engañosos. Encubiertamente, de forma secreta, oculta, introducirán herejías destructoras.
Iglesia, escuchen esto, atiendan esta advertencia, el engaño secreto produce destrucción pública. Y la palabra nos dice que lo que se hace en lo oculto será sacado a la luz. Dios va a decir lo que dice en su palabra. Así que ten cuidado con qué pecado, qué herejía estás dejando que se forme en tu interior, porque va a terminar saliendo, se va a meter en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones, se va a mostrar y va a destruir tu vida. Son engañosos. ¿Por qué? Porque mezclan verdad con veneno. Y aquí está el punto, es una dosis pequeña. Te dan 95% verdad y 5% veneno. Y ese 5% es suficiente para destruirte, porque crece y crece y crece. Como Eva en el huerto, ¿qué le dice la serpiente? ¿De verdad Dios dijo? Aquí está la verdad mezclada con veneno. ¿De verdad dijo eso? ¿De verdad te va a destruir? Tercero, son sensuales. El sexo vende. Muchos seguirán su sensualidad. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Estas son voces progresistas que dicen, ya eres perdonado, ya tienes gracia, ya tienes misericordia cada día. Perfecto, haz lo que quieras. Tu verdadera libertad es hacer lo que quieras. Y lo que hacían estos falsos maestros era distorsionar las palabras de Jesús para sacar provecho y justificar su inmoralidad. ¿Te has fijado que cuando un líder cae en la iglesia, casi siempre tiene que ver, ya sea con dinero o con sexo? Sensualidad, cuidado, porque van a apelar a tus deseos. Y nosotros no vivimos para alimentar deseos pecaminosos. No es a eso lo que damos nuestra vida. Y el último punto, son codiciosos. Las personas se convierten en producto. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Esto es el evangelio de la prosperidad. Si haces esto, esto y esto, vas a ser bendecido, más bendecido y bendecido. Y sí, creo que cuando obedecemos a Dios, cosechamos fruto, sí. Pero no vivo para Dios para conseguir una casa más grande. No, le entrego mi vida a Jesús por eso. Si Él lo da, gloria a Dios, pero no es el centro. Mi pensamiento diario es gracias Jesús porque no estoy en condenación, gracias porque mis pecados fueron perdonados, gracias. Ellos son codiciosos porque ya lo tienen todo en Cristo. Y hay que tener cuidado. Usan palabras falsas. En griego, palabras falsas es la palabra plastos, de donde viene plástico. Te engañan con palabras plásticas, palabras que puedes moldear como quieras. Cuidado. Dicho de otra forma, los falsos maestros usan nuestro vocabulario, pero no nuestro diccionario. Hablan de salvación, de gracia, de justicia, pero no significan lo que la Biblia significa. Así que cuidado. Son persistentes, sensuales, engañosos y codiciosos. Pedro ya nos mostró quiénes son y cómo operan estos maestros, y ahora nos muestra en los versículos restantes del 15 al 22 cómo responder a lo que está diciendo. Así que nos da 3 realidades y quiero que las escriban. Quiero que escuchen con atención. Vamos a leer mucha escritura, vamos a tener que terminar este capítulo. Quiero que te inclines hacia esto. La primera, la realidad que debemos ver es que Dios ve. Dios ve todo. Dios es consciente de todo. Mira lo que dice el versículo 4 al 9. Quédate conmigo. Si no lo entiendes, lo voy a explicar. No te preocupes. Yo tampoco lo entendí la primera vez. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad tenebrosa para ser reservados hasta el juicio. Dice, voy a darte 3 ejemplos, dice Pedro. Porque hay objeciones que están viniendo de los falsos maestros. La semana pasada el pastor Alex nos mostró cuál era una de esas objeciones. Decían, Pedro, lo que tú dices acerca de Jesús no es verdad, tú no estuviste ahí. Y él responde, yo tengo experiencia, estuve en el Monte Santo, yo vi a Jesús, lo vi, no me puedes quitar eso. Jesús es real. Y ahora ellos están diciendo, no hay redención de cuentas. Dios no va a juzgar, Dios no va a pedir cuentas. Él nos salvó, nos ama, podemos hacer lo que sea. Entonces Pedro responde, perdón si te reviento tu burbuja, pero aquí hay 3 ejemplos de cómo Dios ha juzgado y advertido en la historia. El primero, los ángeles se rebelaron, Lucifer se rebeló, y Dios lo puso en oscuridad tenebrosa, reservado para el juicio. No perdonó al mundo antiguo en Génesis, sino que preservó a Noé, pregonero de justicia junto con los otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los herejes. Y luego su tercer ejemplo, las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a cenizas, las condenó a destrucción poniéndolas como ejemplo de lo que le va a pasar a los herejes. 3 ejemplos. Pero el versículo 9 nos dice, entonces el Señor, porque salva con vida a Noé, sabe librar de las pruebas a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Así que nos muestra 3 ejemplos. Dios va a juzgar al mundo. ¿Qué pasó?
Lo hizo con los ángeles, lo hizo con el mundo antiguo, lo hizo con Sodoma y Gomorra. No pienses que los malvados y los falsos maestros se van a salir con la suya. No vivas pensando que Dios no ve la injusticia, que no ve el dolor, que no ve tu vida. No, todo será tratado al final del tiempo cuando Él regrese. Confía en la palabra de Dios, porque Dios ve. Él sabe lo que está pasando. Él juzgará a los injustos, pero también, gloria a Dios, rescatará a los justos. Dios preserva a Noé, preserva a Lot. Dice, el Señor sabe librar a los piadosos de la prueba y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Esto es buena noticia porque Pedro nos está mostrando que Dios sabe hacer dos cosas: juzgar al hereje, tratar con el mal, pero también rescatar al justo. No sé tú, pero yo estoy cansado de ver cómo el mal parece ganar en nuestro mundo. Vemos al mal prosperar, vemos a falsos maestros avanzar y ganar dinero, vemos el compromiso con el pecado siendo recompensado, como si mientras más pecas mejor te va. Y uno se pregunta, Dios, ¿acaso estás viendo esto? Yo me lo pregunto. ¿Te das cuenta de lo que pasa? ¿Ves cómo blasfeman tu nombre? ¿Ves lo que pasa en Nigeria? ¿Ves lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Ves lo que pasa en mi vida? Y Pedro responde, sí, él sabe, él ve. Escúchame, no confundas la paciencia de Dios con aprobación. No pienses que porque Dios no actúa rápido, entonces no está actuando. No, Noé estuvo en una cultura corrupta por 120 años, predicando que venía la lluvia y el juicio de Dios. 120 años predicando el mismo mensaje. 120 años. Esperando. Dios se está volviendo más violento. Nadie me cree. ¿Por qué me has abandonado, Dios? Pero él se sostuvo de una promesa. Que Dios cuidaría a su familia, que cuando llegara la lluvia, el arca sería su salvación, serán salvos, rescatados, y ese arca representa el arca de Jesús, que si quieres ser salvo, encuentra la puerta. Está abierta, pero tienes que escuchar el mensaje y responder. No me digas que Dios no ama a las personas. Nos ama lo suficiente como para advertirnos de lo que viene. 120 años. Y cuando cae la lluvia, ellos dicen, ya valió. Esto se acabó. Es muy tarde. Pero Él nos ama tanto. Dios es lento para la ira. Es paciente. Y si estás en este lugar hoy, escucha esto. Él quiere rescatarte. Si te sientes perdido en la oscuridad, si sientes que tu mundo no tiene esperanza, si sientes que vas de callejón sin salida en callejón sin salida, Él es muy bueno rescatando. Él puede rescatarte aquí a través del Hijo Jesús. Solo porque Dios no ha actuado, no significa que no esté activo. Confía en el tiempo de Dios. Confía en el tiempo de Dios. Él te exaltará a su debido tiempo. Confía en el tiempo de Dios. Noé esperó, Lot esperó, pero Dios salvó a ambos. Él es muy bueno juzgando al hereje, pero también es muy bueno rescatando a los que están perdidos. Así que los falsos maestros, el mal puede parecer exitoso, pero Pedro nos recuerda que su juicio ya está siendo preparado. No te pierdas el contraste, el otro lado del argumento de Pedro. Él dice, el juicio está siendo preparado para ellos y la herencia que está siendo preparada para nosotros. Si creemos en Jesús, si ponemos nuestra esperanza en Jesús, escucha esto, no le tengo miedo al futuro. Espera el día en que Jesús venga y quite el mal del mundo y me dé un nuevo cuerpo. Gloria, donde no hay dolor, donde está la paz, donde está el paraíso. No vivo en miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó mi juicio. Yo no me salvé a mí mismo. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Jesús fue a la cruz para salvarte de tu juicio. Y por eso puedes levantarte cada día si tienes a Jesús diciendo, espero, adoro con fe, adoro sabiendo que un día el mal será derrotado. El diablo no ganará. Él prepara un lugar para ti y para mí. Así que adoro y doy mi vida a este Jesús. No tengo miedo. No temo porque Jesús tomó el juicio en la cruz por mí. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, ¿por qué Dios creó el infierno? ¿Por qué quiso mandarnos al infierno? No, estamos destinados a la ira. No nacimos para experimentarla. Dios dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y todos tenemos dentro un deseo innato de adorar algo. El problema es que muchas veces adoramos lo incorrecto. Tienes que entender esto. Lo que adoras puede no parecer lo mismo que lo nuestro, pero estás adorando a algo. Y no fuiste creado para experimentar la ira de Dios. No fuiste creado para ir al infierno. No. Dios te dice, necesito regresar tu adoración al lugar correcto. ¿Quieres paz? Empieza a adorar a Jesús. ¿Quieres paz? Entrégale tu vida a Jesús. Tus deseos, tus apetitos, enfoque, todo. Devuélvelo a su verdadero dueño. No estoy esperando juicio, estoy esperando a Jesús. No estoy mirando con miedo, estoy mirando hacia casa, porque mi futuro es Cristo. La segunda cosa que nos dice Pedro es que el carácter revela. Ahora Pedro va a entrar en el capítulo 2, versículo 10 al 16. Va a revelar el carácter de los falsos maestros. Dice, ellos usan nuestro vocabulario, hablan de lo que nosotros hablamos. Pero escucha esto, el carácter revela lo que la doctrina oculta. Pueden decir lo que quieran sobre lo que creen de la Biblia, pero el fruto empieza a aparecer o la ausencia de fruto se hace evidente. Así que ten cuidado a quien sigues. Dice esto y por tiempo lo voy a leer rápido. Por favor, léelo después con calma, especialmente aquellos que se entregan a la lujuria de pasiones contaminadas y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan al blasfemar de los seres gloriosos. No tienen vergüenza al blasfemar contra Dios, contra Jesús y contra el pueblo que Él ama. Es como si ni siquiera los ángeles hicieran eso. Los ángeles son más poderosos, más fuertes que nosotros. Ellos ni siquiera se meten con los pecadores, no se meten con la gente, no blasfeman contra nadie. Pero dice, pero estos como animales irracionales, criaturas de instinto nacidas para ser atrapadas y destruidas blasfemando de cosas que ignoran, también serán destruidos en su propia destrucción. Sufrirán el mal como pago de su propia maldad. Consideran placer entregarse a la fiesta en pleno día. Son manchas y defectos entregándose a sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio, insaciables para el pecado, seducen, tientan a las almas inestables. Iglesia, no podemos ser inestables. La vida nos va a golpear, van a venir cosas que nos sacudan. La vida nos va a dar golpes, pero en nuestra fe tenemos que permanecer firmes a través del fuego. Porque si eres inestable, vas a ser víctima de este falso evangelio. Y luego dice esto en el versículo 15. Mientras seguimos en el capítulo, han dejado el camino recto. Ellos conocían el camino correcto, pero se han extraviado. Han seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la maldad, pero fue reprendido por su propia transgresión. Un asna muda habló con voz humana y detuvo la locura del profeta. Voy a llegar a eso en un momento, pero quiero empezar con la primera parte del versículo 15. Dice, debajo de la superficie, estos hombres son codiciosos, arrogantes, sensuales, centrados en sí. Están enfocándose más en su estilo de vida que en su doctrina, en su carácter. Y dice, esto es lo que son. Conocen el camino correcto, pero se han desviado. Conocen la verdad, pero no quieren aceptarla. Porque la creencia eventualmente se convierte en comportamiento y la mala doctrina eventualmente produce mala vida. No se puede ocultar. Por eso en la iglesia lo decimos todo el tiempo, especialmente hoy en Domingo de Conexión. Tienes que tener a las personas correctas a tu alrededor. Las voces equivocadas, mensajes equivocados, las páginas que sigues y consumes, la comunidad eventualmente te va a desviar. Es inevitable. Me duele decirlo. Una de las cosas más trágicas en el ministerio juvenil es ver a jóvenes que estuvieron en el altar, en un campamento, diciendo, no más pornografía, no más drogas, no más pecado, no más. Rindiéndolo todo a Jesús porque saben que su amor es lo mejor. Y 2 meses después regresan a los círculos incorrectos, regresan a los grupos incorrectos, salen con la persona equivocada, escuchan voces equivocadas y desaparecen. Lo mismo puede pasarnos a nosotros. Pablo escribe en Hechos 20 en sintonía con lo que dice Pedro. Yo sé que después de mi partida, cuando muera, entrarán entre ustedes lobos feroces, que no perdonarán al rebaño, no les importa. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán palabras torcidas, plásticas. ¿Para qué? Para arrastrarlos, alejarlos de la comunidad, de la libertad, de la iglesia, para llevarse discípulos detrás de ellos. Por tanto, estén alertas. Recuerden que por 3 años no dejé de advertirles día y noche con lágrimas. Pablo no está llorando por la persecución. Pablo aceptó que la gente no iba a amar a Jesús. Lo que lo hace llorar es que la iglesia puede destruirse a sí misma. La belleza por la que Cristo murió puede ser destruida si no la cuidamos. Así que, iglesia, déjenme decirles, ten cuidado mientras caminas. ¿Con quién caminas? ¿Hacia dónde? Cuida tu caminar. Cuida cómo vives, cuida lo que escuchas. Cuando mis hijos
empezaron a caminar, todo cambió. Esa etapa de pasar de gatear a caminar es aterradora. Antes solo te preocupas de que se caigan o de que se lleven algo del suelo a la boca. Pero cuando empiezan a caminar, empiezan las advertencias. ¡Cuidado! Mira a ambos lados antes de cruzar. Esa es la puerta de vidrio, no la vuelvas a golpear. Ten cuidado por dónde vas. ¿Por qué? Porque caminar significa dirección. Caminar significa decisiones. A dónde voy depende de lo que decido. Caminar significa que nuestros hijos terminan en lugares donde nunca debieron estar. Así que, iglesia, ¿qué significa esto para nosotros? Mientras más caminas con Cristo, más importa el discernimiento. Sé que no es una palabra emocionante para predicar, pero el discernimiento importa. Discierne el Espíritu, discierne la palabra de Dios, discierne las decisiones que estás tomando. ¿Y con quién las estás tomando? Discierne. No reacciones a todo lo que un político dice sobre la Biblia. No reacciones a todo el que quiera atacar a la iglesia. Detente y discierne. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen nuestros pastores? ¿Qué dicen nuestros líderes? Busca sabiduría en tu vida antes de caminar directo a una trampa. Ten discernimiento. No toda voz es confiable y no toda influencia debe ser seguida, porque el camino equivocado puede desviarte. Pero el camino correcto te acerca a Jesús, y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y continúa en el versículo 15. Dice, han dejado el camino recto, abandonaron el camino correcto y ahora se han extraviado. ¿Hacia dónde van? Han seguido el camino de Balaam. ¿Quién es Balaam? Es como si Pedro lanzara ejemplos fuertes para ilustrar esto. Balaam es un ejemplo perfecto de lo que está hablando, especialmente en cuanto a la codicia. Balaam era un profeta en el Antiguo Testamento y conocía la verdad de Dios. Conocía a Dios, hablaba con Dios. Y el rey de Moab, enemigo de Israel, viene a Balaam y le dice, oye, ¿puedes maldecir a Israel? Te pagaré, te daré estatus, te daré influencia. Y Dios usa una burra para hablarle a Balaam y decirle, no hagas esto. Tú sabes mejor, no lo hagas. Dios usa lo que sea necesario para salvarte de tu destrucción. Y usa una burra para decirle, Balaam, no lo hagas. No lo hagas. Pero Balaam, por su codicia, termina llevando a Israel al pecado y a la idolatría. Todo por ganancia personal. Conocía la verdad, pero tenía codicia en el corazón. Quería más ganancia que a Dios. Y el ejemplo de Balaam hace algo en mí. Me confronta. Y me hace examinar mi propio corazón. Porque Pedro está hablando de falsos maestros. Y sí, tenemos que ser cuidadosos, lo entiendo. Pero también tenemos que dejar de señalar hacia afuera por un momento y ver hacia adentro. ¿Dónde está entrando el orgullo en mi vida? ¿Estoy viviendo como esos falsos profetas en algún área? ¿Hay codicia? ¿Hay lujuria? ¿Hay alguna área donde conozco la verdad de Dios, pero me niego a seguir el camino de Dios? Sabes que algo está mal, pero dices, no me importa. Y luego te preguntas por qué hay estrés, por qué llegas a callejones sin salida. Porque el mayor peligro no es ver a Balaam como alguien más. Es no ver a Balaam en nosotros mismos. Tenemos que recordar, iglesia, por qué necesitamos a Jesús, por qué la sangre es tan poderosa, porque el pecado es poderoso. Nuestra carne es poderosa, nuestros deseos son fuertes. Dios nos dio deseos, sí, pero cuando son guiados por el pecado, la batalla contra la tentación se vuelve difícil. Hay un libro que creo nos muestra nuestro pecado y lo que puede suceder si permitimos que dirija nuestras vidas. El libro se llama The Day America Told the Truth y el autor encuestó a 100 personas y les hizo esta pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por $1 millón? Escucha estas respuestas y dime que el pecado no es real. El 25% abandonaría a sus familias. El 23% se convertiría en prostituta durante una semana. El 7% mataría a un desconocido. Ora por nosotros, porque hay más de 100 personas aquí. Examina tu corazón. ¿Vale tu alma la pena? ¿Vale tu alma las seducciones que el mundo te ofrece?
Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo? Puede obtener los 10 millones de dólares, pero pierde su alma. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? El tercer y último punto, la naturaleza regresa. Explicaré lo que eso significa y por qué elegí ese como punto. Dios lo ve todo. Alabado sea Dios. Los caracteres quedan revelados. Examina tu corazón, ten cuidado con lo que estás escuchando. Y luego, por último, la parte más fuerte de su mensaje es la naturaleza regresa. Mira lo que dice Pedro en los versículos 17 al 22. Estos falsos maestros y su mensaje son como fuentes sin agua y como nubes empujadas por la tormenta. ¡Qué frase! Esto me recuerda a Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana yendo en esposo, de novio en novio. El hombre con el que está no es su esposo, está buscando agua en pozos equivocados. Y Jesús le dice, ¿sabes con quién estás hablando? Porque yo te puedo dar agua viva. Agua que hace que nunca tengas que volver a esos pozos. No tienes que volver a las drogas, a las relaciones, no tienes que volver a tu vieja vida. Él está diciendo que las enseñanzas de los falsos maestros son como eso, fuentes sin agua, recipientes vacíos. No pueden llenarte. Para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. Porque hablando palabras altivas de necedad, seducen con pasiones sensuales de la carne a los que apenas, mira esto, a los que apenas están escapando de los que viven en error. Ten cuidado, crece en la Biblia, crece, no te quedes inmaduro para siempre. Versículo 19. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque todo aquel que es vencido por algo, de eso es esclavo. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos, su último estado llega a ser peor que el primero. Conocen a Jesús y luego regresan a su vieja vida. Pero quiero enfocarme en el versículo 19. Mira lo que nos dice. Dice, les prometen libertad. Libertad. Pero ellos mismos no son libres. Están predicando un mensaje que ni siquiera entienden. Y tenemos que hablar de esa palabra libertad, porque creo que es clave en nuestro mundo moderno, pero muchas veces no entendemos lo que significa. Están confundidos acerca de lo que es libertad. Vivimos en un país libre, pero no soy libre para cometer delitos y salir impune. Tengo libertades que otros países no tienen, pero hay límites en mi vida. Esos límites me impiden hacer lo que quiera. Porque creer que puedes hacer lo que quieras no es libertad. Yo diría que es la peor forma de esclavitud. Y eso es lo que ellos prometen, libertad. Haz lo que quieras. Haz lo que te haga feliz, sigue tu corazón. Nadie puede decirte cómo vivir. No hables de pecado, de arrepentimiento, solo bendición, bendición, bendición. Pero eso no es libertad. La libertad no es la capacidad de hacer lo que quieras. Escúchame. La verdadera libertad es la capacidad de llegar a ser quien Dios te creó para ser. Un pecador salvado por gracia, ahora viviendo una vida nueva. Tu vieja vida se va, tus tentaciones son vencidas, eres más fuerte, sabio, tienes más paz. Eso es libertad en Dios, libertad real. Porque en esa libertad hay libertad de la culpa, de vergüenza, del poder del pecado, de estar buscando la aprobación de la gente constantemente. Libertad de tener que probarte todos los días. Libertad de ser controlado por tus deseos. Si quieres ser libre, entrega tu vida a Jesús. Primera de Pedro 4 dice que el primer deber de toda alma no es encontrar su libertad, sino su Señor. La verdadera libertad es cuando le digo a Jesús, Jesús, haz lo que quieras. Toma mis manos, toma mi vida, toma mis hijos, toma mi matrimonio, haz lo que quieras. Porque mis propias manos me metieron en este problema en primer lugar. La persona más libre del mundo no es la que sigue todos sus deseos, es la que sigue a Jesús. Y termino con esto, sus dos últimos versículos. Porque habría sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue entregado. Lo que dice el verdadero proverbio ha sucedido en ellos. Está diciendo que este proverbio es lo que ellos están haciendo. Dice, el perro vuelve a su propio vómito y la cerda, después de haber sido lavada, vuelve a revolcarse en el lodo. Pedro está diciendo a todos nosotros, a los falsos maestros, que así se ve cuando se cree en una falsa doctrina, en una falsa enseñanza, cuando escuchas las voces equivocadas. Está diciendo que puedes arreglarte, puedes esconderte, actuar como cristiano, pero si tu naturaleza
no ha cambiado, tu naturaleza vuelve a lo de antes. Dice que el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de un perro. Dijo, puedes lavar al cerdo, prepararlo, arreglarlo para lo que quieras, pero ese cerdo va a querer volver al lodo más adelante. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza de cerdo. Entonces está diciendo que estos falsos maestros es mejor que nunca hubieran sido salvos porque están mostrando su verdadera naturaleza, están regresando a lo que eran antes de conocer a Cristo. Están retrocediendo, están volviendo atrás. Y aquí está lo que creo, ellos entendieron mal el cristianismo. Y tenemos que tener cuidado de no entenderlo mal. El cristianismo, iglesia, no es modificación de conducta, es transformación de naturaleza. No es intenta más fuerte, no es desea más fuerte, no es esfuérzate más. No, tú entregas tu vida a Jesús y Él te da una nueva naturaleza, un nuevo nombre, te da una nueva manera de vivir, de pensar, de decidir, de amar. Él te transforma por completo, porque no vino solo a salvarte de tus viejas costumbres, no, vino a darte una vida nueva que tú nunca podrías producir por ti mismo. Te da una vida nueva que nos saca de ser perros y cerdos y nos convierte en ovejas que siguen al pastor. Y eso me basta. Yo ya no quiero seguir guiándome a mí mismo. Estoy cansado. Por eso sigo a Jesús. Y al terminar este tiempo me pregunto, y es mi interpretación, ¿Pedro estará pensando en Judas? Es mi interpretación. ¿Estará pensando en Judas? Alguien con quien pasó tanto tiempo. Ambos fueron llamados al ministerio. Fueron parte de los 12 discípulos. Pero sus vidas terminaron de forma muy distinta. Pasaron 3 años siguiendo a Jesús. Imagínate lo que vivieron juntos, las bromas, comidas, ver los milagros, estar en la sinagoga, en la enseñanza, verlo predicar, pero alimentar a los 5,000, estuvieron ahí juntos en todo. Y ambos también traicionaron a Jesús. Estuvieron juntos en todo. Judas traicionó a Jesús. Pedro también lo negó. Pero la forma en que respondieron mostró la naturaleza que tenían. Judas, ¿qué pasó? Su pecado lo llevó al remordimiento. Y el remordimiento lo llevó a hundirse en su culpa. Y se sintió tan mal que terminó quitándose la vida. Regresó a lo que era antes. Mostró su naturaleza final. Y Pedro negó a Jesús. Igual de fuerte. Es decir, Jesús estuvo en la cruz. Judas lo traiciona. Pedro dice, no lo conozco, y Jesús queda solo. Pero su respuesta muestra algo distinto. Pedro no se quedó en el remordimiento. Se arrepintió, reconoció la regué, soy pecador, sé que estoy mal. No intentó justificarlo, no dijo, Dios, ¿por qué me pusiste en esta situación? No, se arrepintió. Y más adelante, en la playa, con Jesús, Pedro no tiene remordimiento, tiene arrepentimiento y recibe una nueva naturaleza, nueva vida. Y no estamos leyendo primera y segunda de Judas, estamos leyendo primera y segunda de Pedro, porque necesitas una nueva naturaleza, iglesia. Y cierro con esto. Estar cerca de la verdad no garantiza cambio. Tomo muy en serio la palabra de Jesús y creo que esta iglesia también. Jesús dijo, antes de que yo regrese las cosas van a empeorar. Y no es suficiente estar cerca de la verdad. Tengo que saber cuál es el verdadero evangelio, recibirlo, vivirlo, obedecer la palabra de Dios. No estoy hablando de perfección. Nadie es perfecto. Aquí no hay gente perfecta, así que si eres perfecto, este no es tu lugar. Ahora, esto es tú y yo diciendo, bueno, qué bueno que Jesús nos está guiando. Qué bueno que nos salvó. Qué bueno que no nos condenó. Qué bueno que abrió el arca. Qué bueno que nos rescató del juicio. Y mientras caminamos, vamos siendo transformados día tras día. Así que mi oración es que mientras pasamos por el fuego, cuidemos lo que vemos. Podemos estar alertas siendo conscientes de la falsa enseñanza y examinando nuestros corazones, asegurándonos de que nosotros mismos no estemos viviendo de esa manera. Así que, Señor, te agradezco
Gracias por tu palabra esta mañana. Aunque desafiante, Dios es vivificadora. Ayúdanos a tomar en serio el Evangelio. Ayúdanos a tomar en serio la misión y el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio salva, el Evangelio sana, el Evangelio cambia vidas. El Evangelio lleva a las personas de la muerte a la vida. Tu palabra dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir, el diablo. Pero tú, Jesús, vienes para darnos vida, y vida en abundancia. Vida más plena, vida abundante. Y todo comienza con la salvación, así que oro por tu iglesia esta mañana, Dios, que examinemos nuestros corazones y Espíritu Santo, ayúdanos a discernir en qué podemos mejorar, qué necesitamos cortar, qué necesitamos bloquear, qué voces necesitamos silenciar. Tal vez este año sea menos voces y más silencio. Más silencio y más tiempo en la palabra de Dios. No tener que escuchar a cada predicador de YouTube, sino preguntar, Dios, ¿qué quieres decirme a mí? Voy a tomar 10 minutos de mi día para sentarme a tus pies. ¿Qué quieres decirme? Dame una palabra, dame sabiduría, ayúdame con la decisión que tengo que tomar. Ayúdame con mi relación, con mis hijos. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo. No necesito otra voz, necesito tu voz. Iglesia, escúchenme. Así es como trabaja Jesús. Comienzas como un bebé. La Biblia dice que cuando eras bebé, actuabas como bebé y eras alimentado como él. Pero pasan los años y comienzas a madurar en la fe. Y ya no necesitas que Jesús te sostenga de la mano en cada paso. Ahora dices, ok, Dios, suena un poco más silencioso, ¿cómo me acerco más? Porque queremos que todo sea ruido en nuestra vida, ruido, 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 pero tal vez este año sea un año de silencio para ti. Tal vez no salgas cada noche. Tal vez digas no a algunas amistades. Tal vez digas, voy a darle a Dios un año de mi vida. Te aseguro que si tomas esa decisión, no vas a ser la misma persona. Así que gracias, Jesús, por tu iglesia. Háblanos en este momento, ayúdanos a vivir mejor, a vivir más como tú, Jesús. Te amamos y te damos gracias. Amén y amén. Alabado sea Dios, alabado sea. Alabado sea. Quiero orar por un último grupo de personas y luego vamos a pasarla increíble afuera. El equipo hizo un gran trabajo, diviértanse, tomen fotos, inscríbanse en un grupo de Connect y nuestros pastores compartirán más sobre eso. Pero quiero cerrar este encuentro con una última oración. Si estás aquí hoy y no conoces a Jesús, tal vez dices, pastor, hablas mucho de juicio, juicio, juicio. Y lo siento si ese fue el mensaje que recibiste. Mi oración es que veas que el problema no es principalmente el juicio. El problema más grande es que no podemos rechazar el regalo que Jesús nos da. Si pudiera ser libre de mi pecado sin hacer nada más que entregar mi vida a Él, Él ya pagó todo en la cruz por mí. Jesús hizo toda la obra. ¿Cómo no decirle que sí? El juicio, la ira no tienen que ser tu futuro. Puedes tener un futuro de libertad. Puedes tener un futuro de paz. Puedes ser perdonado. Puedes tener un nuevo comienzo hoy. Si estás cansado de estar cansado, hoy es el día para entregar tu vida a Jesús. Él es muy bueno rescatando personas. Él quiere rescatarte hoy. Con ojo cerrado y cabeza inclinada. ¿Cómo nos rescata Dios? Lo hace por medio de su Hijo Jesús. Jesús vino a la tierra con la misión de salvarte a ti y a mí de nuestro pecado. Cuando nacimos en este mundo, todos nacimos como pecadores. No puedes escapar, no puedes huir de eso. El pecado está en nosotros, todos lo somos. Y ese pecado nos lleva hacia la ira, nos lleva a la destrucción porque el pecado es malo y tiene que ser tratado. Y la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, porque es tan increíble y lleno de amor, vio hacia dónde iba tu vida y dijo, no voy a permitir que esto ocurra. Jesús deja el cielo, viene a la tierra, nace como bebé, crece como hombre, enseña, sana y llama a personas como discípulos como Pedro y Judas a una nueva forma de vivir. Pero al final, Él es puesto en esta tierra, viene a este mundo para morir por nosotros, para que tú no tengas que morir a causa de tu pecado, para que tú no tengas que ir al infierno, para que no tengas que experimentar la ira de Dios. Jesús es traicionado por los discípulos, es traicionado por aquellos a quienes amó, abandonado, golpeado, torturado, porque Él fue completamente humano y completamente Dios. No pecó, fue el sacrificio perfecto, por eso su sangre tiene poder. Jesús en esa cruz con las manos clavadas, pies clavados, corona de espinas en cabeza. Jesús muere, y cuando muere, el pecado es derrotado. Tu pecado, el mío, sobre sus hombros desaparece.
Toman el cuerpo de Jesús, lo ponen en una tumba por 3 días, está muerto, pero al tercer día encuentran la tumba vacía. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, el pecado, la tumba, y creemos, amamos y tenemos esperanza en que Jesús está vivo hoy. Él todavía habla, sana, se mueve, llama, rescata. Y hoy Él quiere rescatarte a ti. Si dices, Phil, soy pecador, necesito ayuda, estoy cansado de vivir a mi manera, cansado de esta falsa libertad. Quiero libertad real, quiero perdón de mis pecados, quiero saber que cuando muera voy a pasar la eternidad en el cielo. Hoy es tu día. No esperes a la próxima semana, no esperes el próximo mes. Hoy es el día de salvación. Jesús te ama, te ama, te ama, te ama, te ama tanto que murió por ti, aunque no lo merecíamos. Así que con ojos cerrados y cabeza inclinada, si dices, Phil, quiero entregar mi vida a Jesús. Hoy es el día. Quiero una nueva naturaleza. A la cuenta de 3 voy a pedir que levantes tu mano. No te avergonzaré. No te voy a poner un micrófono. Y solo quiero reconocerte. Quiero celebrarte. Pero si eres tú, no esperes ni lo pienses mucho. Levanta tu mano. 1, 2, 3. Levanta la mano. Levanta la mano. Vamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Asombroso. Dios te bendiga. 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 Alabado sea Dios. Dios te bendiga. Vamos. Te veo allá en la esquina. Increíble. Y si levantaste tu mano, uno de nuestros pastores te va a guiar en oración y vamos a celebrarte. También te van a dar un regalo e información importante. Iglesia, apoyemos a nuestros nuevos hermanos y hermanas en la fe. Increíble. Muchísimas manos se levantaron. Y ahora voy a guiarlos en una oración de repite después de mí y toda la iglesia lo va a hacer junta. Les pido que después de esto nos quedemos sentados hasta que se nos indique salir. En este momento vamos a repetir juntos, por favor. Dice, querido Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero Jesús, tú moriste en la cruz. 3 días después, resucitaste y estás vivo hoy. Así que me arrepiento y me vuelvo a ti. Hoy, sé mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante, quiero seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús todos dicen... ¡Amén! Ayúdenme a celebrar a cada persona que hoy tomó la decisión de seguir a Jesús. ¡Felicidades! No hay decisión más grande que la que acabas de tomar.